Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Gracias por atendernos. Bueno, Luna, No. contanos un poco de cómo aparece la convocatoria de esta reunión en esta comisión. Sí, esta es una convocatoria que se hace desde la Comisión de Vivienda, que está presidida por el diputado Santoro. A partir de, bueno, nos convocan al CELS, pero a muchas otras organizaciones para, bueno, compartir y debatir sobre la situación de la política de integración sociourbana, que, como saben, es una de las políticas probablemente más exitosas que hubieron en términos de hábitat, ¿no? De mejora de las condiciones de vida de las personas, de los barrios donde viven, de acceso a servicios, de viviendas, etcétera, y que a pesar de tener recursos y a pesar de que ha sido una política aparte con un enorme respaldo de todo el arco político en su Ujú. momento, hoy está totalmente, bueno, paralizada. Ujú. Además existe hoy un proceso judicial en marcha con un fallo en primera instancia a favor de quienes reclamamos por la reactivación de esta política y quienes denunciamos la inconstitucionalidad de haberla desfinanciado. El juez nos dio la razón, obliga al Estado Nacional a retomar las obras, y a pesar de eso, el fallo es de noviembre de 2023, tenían 3 meses para presentar un plan y eso todavía no ocurrió, a pesar de que hay diversas intimaciones de la justicia al gobierno para que retome las obras. Eso no ocurre. Finalmente se aplicó una multa a Sebastián Pareja, que es el subsecretario de Ujú. Integración Sociourbana, pero bueno, así todo, digamos, las obras siguen paralizadas. Entonces, bueno, se convocó esta reunión para evaluar un poco la situación. Luna, bueno, ocurre como en varios escenarios, ¿no? Y frente al argumento hay un derecho a, la respuesta parece ser de los funcionarios, de los pocos que contestan algo, ¿no? De la libertad avanza, bueno, no hay derechos. Se parte Ujú. desde es una lucha casi absurda, pero me gustaría que vos lo detalles, qué te pasa a vos con este tipo de respuesta, digamos. Sí, es que, bueno, así como lo estás diciendo vos, incluso desde una lógica estrictamente económica, como pareciera ser Mm. la racionalidad con la que se maneja este gobierno, ¿no? Digamos, de priorizar el superávit fiscal por sobre cualquier otra variable, los derechos sociales como variable de ajuste de objetivos macroeconómicos. A pesar de eso, nosotros consideramos que en realidad eso es una fachada de decisiones que son profundamente ideológicas, y me parece que la situación la situación de esta política lo muestra con muchísima claridad. Ujú. Porque las obras que habían sido iniciadas y que en diciembre de 2023 fueron paralizadas, son obras que hoy están paralizadas hace ya casi 2 años y que se van deteriorando, ¿no? Ujú. Por ejemplo, en la Comisión de Vivienda ayer, eh, una persona una funcionaria del municipio de Mercedes contaba que tienen por inaugurar una obra para darle agua potable a 800 familias y que con una mínima inversión lograrían eso, y sin embargo esa obra quedó paralizada y mientras está paralizada se va deteriorando. Claro. Ujú. Entonces, en los términos, incluso en términos, digamos, de racionalidad económica, no tiene sentido Ujú. esto que está pasando, no tiene sentido dejar las obras por la mitad. E insisto, los fondos están, porque esta política es una política que se financiaba con la recaudación del impuesto país, que mientras estuvo en vigencia, desde Ujú. que asumió Milei hasta hace unos meses que se dio de baja, esa recaudación continuó. Hoy hay 190.000 millones de pesos en esa caja, digamos, Ujú. Ujú. para ser destinada a estas obras, y esa plata está paralizada. Bueno, el gobierno intentó liquidar ese fondo y quedarse con esa plata, digamos, que el Tesoro se quedara con esa plata probablemente Ujú. para bueno, cumplir con metas del fondo, para sostener el superávit. Nosotros desde la acción judicial logramos paralizar eso y que esos fondos queden afectados a la política,
hasta, digamos, para la reactivación de la política, a pesar de que, bueno, de vuelta todavía no se está gastando, ¿no? O sea, Luna, decías, es una de las políticas más exitosas que se podía ver, digamos. Contanos, ¿dónde se podía ver el éxito? ¿Qué implicaba esta política pública y a qué sector estaba destinado? Bueno, esto es una política destinada específicamente a lo que se llamaron barrios populares, que bueno, hasta hace no tanto eran villas y asentamientos en todo el país. Desde la Mesa de Barrios Populares, que es una mesa que, digamos, que integra un conjunto de organizaciones, Techo, Cáritas, la UTEP, en su momento se hizo un relevamiento de todas las villas y asentamientos o barrios populares de todo el país, que son más de 6.000, donde viven más de 5 millones de personas. Y esta es una política orientada específicamente a mejorar las condiciones de esos barrios, ¿no? Insisto, fue una política que se aprobó por ley, se declaró la emergencia, que hoy sigue vigente, la emergencia habitacional en todo el país, y se creó esta política con financiamiento específico a partir del impuesto país, que hoy ya no existe más, pero fue una política virtuosa en la medida en que contaba con fondos importantes y que había logrado una presencia en muchísimos barrios de todo el país. Cuando se paralizó había más de 30.000 obras en marcha, que hoy están paralizadas, que afectaban, digamos, de manera positiva, ¿no? Que beneficiaban a más de 300.000 familias, o sea, tuvo una escala distinta a lo que suele ser la política habitacional en la Argentina. Entonces, y una política bastante innovadora en la medida en que no era la política tradicional de construcción de viviendas, sino que lo que hacía era poner en valor los lugares donde esas personas ya viven, ¿no? Claro. Hay barrios construidos por las propias personas, con los recursos que tienen. Bueno, esto era un acompañamiento estatal a mejorar esas condiciones de vida. Y además promovía el trabajo en los barrios, porque un porcentaje de las obras que se financiaban con esta política tenían que ser realizadas con cooperativas de los propios barrios. Entonces también movilizaba la economía de los barrios. Sí, nosotros aquí en la radio hicimos varias entrevistas en ese periodo, precisamente con las cooperativas, con las comunidades, con las uniones vecinales que estaban involucradas directamente desde el armado de mejoramiento de una calle, el armado de una avenida, la instalación de una red cloacal, un proceso tipo ayutorio, donde todos ayudan a construir una casa y después así se hacen las otras. Realmente todo eso se destruyó. Sí, hoy está totalmente desarticulado. Sí. Luna, ¿qué cuestiones aparecieron ahí en la comisión? Porque decías, fueron varias organizaciones y también varios espacios, entre eso el Estado, como mencionabas. ¿Qué se escuchó? ¿Qué es lo que aparece ahí? Sí, bueno, hubieron intervenciones de compañeros de distintas organizaciones de distinto perfil, ¿no? Comentaba recién, por ejemplo, esta compañera funcionaria de la Municipalidad de Mercedes. Era interesante ver testimonios desde distintos puntos de vista, ¿no? Entonces, esta compañera de Mercedes, con la frustración de ver una obra a punto de terminar y no poder dar ese último pasito para lograr darle agua potable a más de 800 familias. Eso, digamos, para una localidad de la escala de Mercedes es enorme. O, por ejemplo, de tener un terreno que hoy tiene por ahí parte de los servicios y que estaba también a punto de ser terminado, no se logró terminar y hoy tienen un costo extra en tener que proveer seguridad para lograr que ese barrio, que ese terreno, por ejemplo, no sea ocupado. Bueno, una serie de cuestiones muy concretas que planteaban desde la municipalidad. Después otro compañero que vive en uno de los barrios que también había sido beneficiado por esta política, también contaba un poco cómo había sido el proceso de llegada de la SISU al barrio, donde no solamente las cooperativas del barrio trabajaban en las obras que se estaban realizando, sino que había también un proceso participativo para
priorizar cuáles eran las obras más importantes y más urgentes. Había también una discusión horizontal adentro del barrio respecto de qué era lo más importante, lo que pensaban los propios vecinos, cosa que es fundamental, ¿no? Porque por supuesto desde una secretaría que funciona en el Ministerio de hoy que funciona en el Ministerio de Economía es muy difícil poder entender realmente cuáles son las cosas. Eso no hay nadie mejor que los propios vecinos quienes pueden decirlo. Entonces también en ese sentido una política innovadora de darle la palabra a quienes realmente eran los beneficiarios últimos de esa política. Vos mencionabas, mencionabas en la comisión un programa dentro del FISU, creo que así se llama, ¿no? Que fue también muy paradigmático, muy emblemático, que es el de Mi Pieza. Que eso visto con una perspectiva de género inclusive significó un avance, un aporte muy importante. Claro, sí. Dentro del programa de integración sociourbana estaba esta línea específica de Mi Pieza destinado a mujeres para justamente, digamos, eran fondos no enormes, pero suficientes para la construcción de una pieza más, ¿no? Que una pieza más puede cambiar la vida de cualquiera, ¿no? Digamos, de poder agrandar la casa. Y este compañero que contaba recién comentaba que además que a partir de Mi Pieza muchas mujeres incluso habían continuado, digamos, se habían formado para poder ellas mismas poder construir, además de esa pieza, por ahí un núcleo húmedo, un lavadero, un baño, etcétera, que bueno, de vuelta transforma la vida. De hecho, acá en la provincia se complementó, una de las líneas que implementaron también estaba Mi Pieza del FISU y Mi Baño, que era lo que acá en la provincia habían aportado, entre comillas. Me quedé pensando mucho en algo que decías hoy más temprano, que es el tema de la racionalidad económica supuesta que debería ordenar estas cosas desde el gobierno, ¿no? Una obra paralizada, nos lo explicaba un técnico hace pocos días, sobre todo son digamos las estructuras, al poco tiempo de no continuarse, luego hay que derruirla porque no sirve más. Claro, sí, no, por eso el costo económico es enorme, entonces por eso creo que es la demostración de que en el fondo es una decisión puramente ideológica, ¿no? Realmente el convencimiento de que estas personas no merecen estas políticas y que no merecen vivir ahí y que no merecen vivir dignamente, ¿no? No se puede pensar de otra manera, no se puede explicar desde otro lugar, me parece. Luna, y hubo... por ejemplo, pongo un ejemplo más. Apenas nos acercamos, tuvimos el acercamiento de la mesa para hacer este litigio, conocimos muchas situaciones distintas y un caso emblemático es el de un barrio en Moreno que nos contaban que el barrio quedó atravesado de punta a punta por una zanja que se abrió para pasar un caño de agua. Finalmente, con la llegada de Milei esa obra no se continuó y hoy el barrio sigue con una zanja atravesado de punta a punta, dividió el barrio en dos. La tierra que se sacó para hacer esa zanja terminó encima de la placita del barrio, con lo cual, el barrio quedó totalmente deteriorado, ¿no? O sea, no solamente no lograron esa mejora, sino que volvieron para atrás. Milei va a ir ahora a Moreno, justamente, ¿no? Sí. Uno de los barrios de la demanda es justo al lado de donde va a ser el acto de Milei. Luna, ¿y hubo algún compromiso de esa comisión? ¿Va a haber continuidad al tratamiento de este tema? Sí, ahí el diputado Santoro se comprometió a promover un proyecto de ley instando al gobierno a que cumpla con el fallo, pero ese fue el compromiso más concreto que conseguimos. Creo que hay, para estas situaciones hacen falta como empujar desde distintos lados, ¿no? Desde la política, desde lo comunicacional, nosotros estamos haciendo el aporte por ahí más jurídico, pero ninguna estrategia única va a lograr mover un poco el amperímetro. Sí. Luna, esto que vos decís desde lo comunicacional también es muy interesante poder dimensionarlo, empezar a mostrar también desde cada lugar del país también, ¿no? Porque es una política que impactó así bien federal.
Sí, totalmente. Nosotros tenemos casos, porque esto se definió como una demanda colectiva. El juez de Pehuajó dijo, bueno, esto no es una situación individual de estos barrios, sino que es una causa colectiva de todo el país. Y ahí se convocó a barrios de toda la Argentina y se presentaron 34 barrios más del conurbano, de Ciudad, de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, de Mendoza, de Río Negro, de Chubut. Bueno, nada, esto que decís es una problemática totalmente federal. Luna, mil gracias por este tiempo. No, por favor, gracias a ustedes por el llamado. Hasta luego. Hasta luego. Bien, Luna Míguez charlando con nosotros y a uno le queda el sabor amargo, ¿no? de estas cosas, lo profundamente irracional de la racionalidad económica del actual gobierno. Porque además es una política que la vimos en acción. Claro. Si alguien tiene o tuvo la posibilidad de tomar contacto con las personas que vieron transformada su cotidianidad, su realidad, su hábitat, a partir de acceder a por ejemplo, una pieza, o el mejoramiento de infraestructura dentro del barrio. Recuerdo uno que nosotros fuimos a cubrir y que fuimos como radio y como otro medio también, muy cerquita acá en un barrio que no está alejado ni siquiera de la ciudad, que es, ya me voy a acordar, se inundaba el barrio, se inundaba y en un momento... El Porvenir. No es el Porvenir porque está más... es uno que está... ya se me va... Lapachitos. Lapachito. Se inundaba y en una de las de esos episodios murió una niñita. No sé si ustedes se acuerdan que fue un caso que el agua terminó arrastrando a la niña y muere ahogada. Un hecho así absolutamente tremendo, ¿no? Bueno, con este tipo de programas y con el involucramiento, en ese caso, de organizaciones territoriales, ahí estaba trabajando La Dignidad en ese momento, lograron un mejoramiento tremendo de las condiciones de vida de ese barrio, y a partir del trabajo que hicieron y de las demandas que hicieron también al municipio, a los distintos sectores, lograron que ese barrio no se inundara más, diría Macri, ¿no? Y después apareció el programa Mi Pieza, entonces pudimos ir viendo cómo los vecinos que al principio habían apelado, por ejemplo, a la Fundación Techo, que acá también estuvo en la comisión en la reunión de ayer, después de ese primer paso, porque Techo es como una vivienda, sigue siendo una vivienda muy precaria, digamos, ¿no? Sí. De construcción rápida, tiene todas esas cosas. Claro. Mejora la situación, pero no de un modo sustancial, digamos. Bueno, hay gente que apelaba a eso y después podía incluirse en el programa de Mi Pieza e iba construyendo un espacio con mayores posibilidades de habitabilidad, justamente, ¿no? Y es eso lo que vino Milei también a querer manotear. Porque un dato que me pareció ayer muy interesante, porque Luna, una de las cosas con la que arranca su exposición es hablando de cómo se construyó o cómo se constituyó el fondo, que es con este impuesto a las grandes fortunas, que fue tan resistido y que en plena pandemia parecía que estaban dadas las condiciones como para que se discutiera un impuesto de estas características, que se terminó aprobando y que le cambió la vida a una cantidad de gente. Y no es que mucha gente tributa, porque no todos estamos en la categoría de